¿Qué tal, amigos? Ya estamos en esta otra nueva sección que tenemos ahora para estarlos actualizando de la información de los modelos que van a estar llegando a México, porque eso es importante. Estamos preocupados obviamente por tener el catálogo completo, pero también todos los modelos nuevos que CF Moto planta en China ha ido presentando y ha ido promocionando. Y bueno, viene un cierre de año muy interesante, porque algunos de estos modelos ustedes ya los han visto en internet. Han visto el de la Papio, han visto la 675, la 500 SR, 800 MTX, han visto varios, pero esos son los que han visto. Faltan todavía algunos otros modelos que ya les iremos presentando a continuación. No en este video, sigan esta sección que va a ser mes con mes, donde vamos a estar dando actualizaciones. Y en esta, que es la actualización de julio, vamos a platicar primero de una de las que nosotros queríamos tener ya en el catálogo, pero también ustedes nos pidieron mucho, y fue la Papio XO1 Racer. Suena como muy complicado el nombre. Básicamente es la Papio que salió, esta versión Racer, que es como tipo versión Café Racer, roja, espectacular. El color rojo es el que más ha llamado la atención, pero hay tres colores. Hay un color como verde militar, hay una blanca y está esta versión roja, que es la que más viral se ha vuelto. En Colombia ya la publicaron, pero bueno, importante, este producto sí viene a México. Va a llegar en los próximos meses. En las próximas semanas ya vamos a tener información más precisa sobre el precio, sobre la disponibilidad, pero ya va a estar disponible en el catálogo de CF Moto para que estén bien pendientes. Es un modelo que la verdad es que ha llamado mucho la atención. Primero, por el diseño, porque es un diseño muy propositivo para una motocicleta 125. Y eso hace que la gente lo desee y lo quiera. La verdad, nosotros teníamos, digamos que algunas dudas de traerlo a México, porque es un producto, digamos, es una cilindrada baja, pero tiene diseño, pero tiene tecnología, pero tiene varias cosas. Entonces, para el segmento, es una moto que está con demasiadas cualidades respecto a la competencia en el segmento 125. Y ya les estaremos dando toda la información de cuándo llega a México, el precio oficial y la disponibilidad, para que sigan al pendiente de las redes de CF Moto México y estén muy pendientes para que tengan su Papio XO1. Y aquí tenemos la 450 CLC, una de las preferidas, una de las motocicletas que ustedes han vuelto una de las consentidas de CF Moto, pues por la línea, por el motor, por las prestaciones que tiene. Pero ya se filtraron algunas imágenes en la página de CF Moto Oficial de China de que viene el modelo 250 CLC, esta misma versión, pero en un motor 250, también con transmisión por banda, con la misma estética, con las mismas prestaciones, pero en un motor 250 a un precio obviamente mucho más accesible. Les digo, el cierre de año, lo que viene para CF Moto en este cierre de año va a ser espectacular. Estos son algunos de los modelos que vamos a tener antes de que termine el año. Ya les estaremos confirmando las fechas en las redes sociales oficiales de CF Moto. Pero les digo, 250 CLC es un hecho que viene a México. Viene en tres colores. Viene una versión roja, cherry. Aún no sé el nombre oficial de ese color, pero es el color rojo espectacular, como la otra versión de la 450 CLC. Viene una versión exactamente igual a esta, una versión negra. Y viene una versión como color cremita con verde, también espectacular, pero tengan en cuenta que la estética va a ser exactamente la misma. 450 MT. ¿Qué les puedo decir de esta belleza que no se haya dicho ya en internet? No solo en México, en el mundo entero, en todos lados, en todos los países donde se ha presentado, ha sido un éxito. Esta motocicleta, nada más para ponerlos en contexto un poco y darles algún dato, porque les digo, datos técnicos ya sabían ustedes de estas motocicletas, ficha técnica, todas las prestaciones que tiene. Pero el dato que tal vez no conocen, pero que ya nos da mucho orgullo podérselos compartir, es que el primer dato es que todo el que compró una 450 MT sabe que la compró en preventa. ¿Qué quiere decir? Tú la separabas, se te asignaba una unidad y en el momento que llegaban las unidades te la entregaban. Ya podías tener una unidad asignada una vez que hacías tú la compra en preventa. Déjenme decirles que en esta primera etapa de entregas, que ya se han estado haciendo entregas en toda la República, ya llevamos muy cerca de 300 unidades entregadas de la preventa. Y aún nos faltan más de 200 unidades para llegar a más de 500 unidades que fueron reservadas en preventa. Así que el éxito de esta motocicleta, las prestaciones, el diseño
y todo lo que acompaña, las experiencias que acompañan tener una 450 MT, pues está comprobado que ha sido un éxito y eso se lo debemos muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Por qué? Se lo debemos a ustedes. ¿Por qué? Porque sin ustedes, obviamente este éxito no se hubiera logrado, no hubiéramos podido tener eso, pero también este producto es que los reflectores, créanme que le hacen justicia. Es un producto con todas las prestaciones para poder divertirte, para poder salir a tierra, para poder salir a carretera. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de probarla casi 2,000 kilómetros. Lo primero que hice a rumbo a Mazatlán y la experiencia esta que tuvimos con los youtubers en Xilitla. Pero el otro tema también que hay que dejar claro y hay que ser muy precisos en la información que vamos a dar es que obviamente todo el que compró una 450 MT con los accesorios en la promoción esta que había de los 6,000 pesos por las defensas, por las protecciones de motor, el T-Box, todo esto, la mayoría no recibieron estos accesorios. ¿Por qué? Bueno, un tema aduanal, hay un tema ahí de un rezago en el tema aduanal donde hemos estado teniendo algunos problemas para el ingreso al país de estas piezas, pero ya se solucionó esto y en las próximas semanas es importante que contacten al asesor de servicio que les vendió la motocicleta o a la agencia donde hicieron ustedes la compra de su 450 MT. ¿Por qué? Porque ahora viene el otro proceso, va a empezar el otro proceso de la entrega, así en el mismo orden que se hizo para la entrega de las unidades en preventa, se va a hacer este orden de entrega también para los accesorios. En el orden que se fueron entregando las motocicletas, en ese orden también se van a empezar a entregar los accesorios que están pendientes de su 450 MT. Obviamente, como les digo, estamos muy al pendiente de poder cumplir en tiempo y forma con esta necesidad. Obviamente porque todo el que compró una 450 MT, pues es porque seguramente se va a ir a la ruta, porque seguramente la va a meter al cerro, porque seguramente le va a dar duro a su 450 MT y es importante que la tengan protegida. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar dando nosotros también actualizaciones sobre este tema de los accesorios para que visiten o se acerquen a su concesionario o con el asesor de ventas con el quien hicieron la compra, pues para que ya tengan al 100% y completamente protegida su 450 MT. La familia SR ha sido una de las familias icónicas de CF Moto. ¿Por qué? Pues porque desde su primera generación, el diseño de primera generación, marcaron la pauta de lo que venía con CF Moto. Ahora con la evolución, con el nuevo diseño que traen la 250 SRS, la 300 SR, la 450 también, pues han marcado una pauta y han creado un diseño que ya es muy identificable en el mercado. Ya puedes ver una motocicleta de frente y saber que es una SR de CF Moto. Entonces, en ese apartado, en lo que resta del año, viene muchísima información que alguna ya se ha filtrado en redes sociales. La primera de ellas viene la primera motocicleta de CF Moto con 4 cilindros, que es la 500 SR Boom, que ya la pudieron ver, ya la publicamos nosotros en las redes sociales oficiales de CF Moto. Ya está ahí el video, ya están ahí los dos colores. Viene una blanca con gris, con negro, con dorado, espectacular. Viene la otra versión que es turquesa, con negro y blanco también, que es espectacular. Y el diseño también es una de las cosas que CF Moto se preocupó mucho. ¿Por qué? Porque se fue en contra de la tendencia. Normalmente las motocicletas deportivas ahora son extremadamente angulosas y con demasiadas líneas. Y aquí se fue por un diseño retro espectacular, unas tomas de aire. Los círculos que ustedes ven en la parte delantera son solamente las luces diurnas o el DRL. El faro principal está en la parte de abajo, pero las tomas de aire son esos círculos donde está el DRL, son las entradas de aire al motor, lo cual va a asegurar que tenga un performance espectacular. Ya les estaremos compartiendo toda la ficha técnica de la fecha de llegada, porque oficialmente la vamos a tener en México. Planta, cuando la presentaron como que solo iba a estar disponible para el mercado doméstico chino, pero justamente el día que la presentaron en las redes sociales, nosotros estábamos teniendo una reunión con gente de Planta, donde ellos mismos nos confirmaron que sí, la vamos a tener en México antes de que termine este año. Así que vayan preparando ese aguinaldo porque se va a poner interesante el mercado y obviamente la familia de SR se va a consolidar mucho más. ¿Por qué? Porque además de la 500 4 cilindros, ya estuvieron viendo que ya se presentó una versión de la 675 SR,
que es la versión especial que se hizo para Jorge Martínez Aspar. La vamos a estar viendo aquí en pantalla. Espectacular, simplemente espectacular. El tema de los gráficos, el tema del diseño se ve espectacular. No la hemos podido ir, pero como ya se han filtrado algunos videos de algunas pruebas que se estuvieron haciendo en Valencia de esta motocicleta, sabemos que esa motocicleta también la vamos a tener en México muy pronto. Y el detalle importante es que en unos días nos estamos yendo a China. ¿Por qué? Porque CF Moto está preparando un evento muy importante donde van a dar a conocer los nuevos modelos que ya vienen para este cierre de año, pero también lo que viene para el año próximo. Así que vamos a estar teniendo muchísima información en lo que resta del año. Y si están interesados en tener una SR, ya sea una 500 SR de 4 cilindros o una 675 de 3 cilindros, sigan todas las redes sociales de CF Moto, porque ya vamos a estar publicando próximamente fechas de llegada, precios, fichas técnicas. Así que prevenidos, se los estamos diciendo desde julio. Vayan previniéndose porque esa motocicleta, ese par de motocicletas van a ser un éxito y van a consolidar mejor el mercado de las deportivas de CF Moto, de la familia SR, con un producto muy espectacular. Así que sigan al pendiente de todas las redes sociales porque muy pronto les vamos a tener más novedades sobre la 500 SR y sobre la 675 SR. Recuerden, este es el resumen solo para julio, así que importante, solo recapitulemos un poco. Estamos hablando de 250 CLC, estamos hablando de 675 SR, 500 SR, 800 MTX, 450 MT, solo de julio. No sé si me están entendiendo el punto. Vienen aún más novedades para los próximos meses. Con esto y con toda esta información cerramos este de julio. Los esperamos en el próximo mes porque todavía vienen muchas novedades que les estaremos informando próximamente. Nos vemos en el siguiente.